therapy process. Y deja al consultante la posibilidad de controlar el proceso de la terapia. And the client-centered relationship is very genuine and personal, which is also a kind of safe. Y el enfoque centrado en el consultante también da una atmósfera muy segura, porque le deja seguridad al consultante. So it's been my personal experience that clients who have failed in other sorts of therapies sometimes really can work inside client-centered therapy without hospitalization, without so many crises, without so many relationship difficulties. Y creo que los consultantes con problemas severos que han fallado en otros tipos de terapia encuentran una solución en el enfoque centrado en la persona sin necesidad de hospitalización y sin necesidad de dejarla. Bien. So I will begin with our PowerPoint. I should tell you that I am someone in general who does not like machines. Voy a comenzar con el PowerPoint, pero en general no me gustan las máquinas. But I realize in bilingual circumstances it helps. Pero en circunstancias bilingües ayuda. I had a time some years ago where I decided I would never have more than 3 machines that had been invented after 1950. Después de los años 50 yo pensaba que ya no se iba a inventar nunca más nada. I think it was a stereo and answering machine. Creo que el estéreo, el contestador, eso es todo lo que yo podía manejar. But now I realize the benefits. So we will try very hard to do this. Pero bueno, después me di cuenta de los beneficios que trae la tecnología y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. I don't know if the person-centered approach is familiar to people. No sé si están familiarizados con el enfoque centrado en la persona. So I don't know how many people don't feel familiar. Levante la mano el que no está familiarizado con el enfoque centrado en la persona. So I won't feel like I have to stop so much. No siento que tenga que detenerme tanto. Bien. In general, more than 20 or 30 or 40 years ago, psychologists have become aware of the degree to which clients take part in their own treatment. En la psicología en los últimos 20, 30, 40 años, se tomó conciencia de cuánto el consultante es parte de su propia curación. This is Bergen and Garfield who say it is the client more than the therapist who implements the training process. Bergen and Garfield se dieron cuenta la importancia del consultante en este proceso de curación. This is true both of the non-directive therapies and the more directive therapies. Y esto se aplica en las terapias no directivas tanto como en las terapias directivas, en ambas. That they assist and promote change by helping clients mobilize focus and use their resources for self-change. Que, como dice el PowerPoint, ayuda a promover y a contribuir al cambio, ayudando a los consultantes a activar su propia mejora, sus propios recursos para propiciar el cambio. The person-centered therapies, the non-directive therapies, work more directly with the change as it tries to come from inside the person, their self-healing capacities. El enfoque centrado en la persona funciona mucho mejor cuando se va directamente desde el consultante y sus propias capacidades de autocuración. So more directive therapies, which might be psychoanalytically based therapies or behavioral therapies, have interventions or interpretations or suggestions, but then still the client has to internalize the interventions. A pesar de toda la ayuda psicoanalítica y todas las intervenciones que vienen del psicoanálisis, es la persona misma la que ayuda en su propia curación. So the person-centered psychotherapies with these self-healing capacities work in several ways. Entonces, esta autocuración en el enfoque centrado en la persona funciona de varias maneras. First, they help people process their experience. Ayuda a las personas a procesar la experiencia en primer lugar. They
help people develop a stronger sense of self. Ayuda a las personas a desarrollar un propio sentido del self o de sí mismo. And to have more control over their choices, to make new choices. Y tener más control para hacer elecciones, nuevas elecciones. Yes. So the person-centered therapies are really a family of therapies Esta es una familia de terapias, el enfoque centrado en la persona, that emphasize the self-healing, this process coming from the inside. que es un proceso, esta palabra proceso se va a utilizar durante la charla bastante, que viene desde el interior. For me, they're all a good thing. Para mí es algo muy bueno, muy positivo. But I identify as a client-centered therapist, which is the most non-direct. Pero la más no directiva, por así decirlo, es este enfoque centrado en la persona, es de la que más voy a hablar, es la más beneficiosa. So this is a little bit of review of client-centered therapies. That Rogers proposes that empathy, genuineness, and unconditional positive regard are necessary and sufficient. Y acá voy a hablar acerca de la empatía, de la congruencia o de lo genuino y de la visión positiva incondicional. What this means to a client-centered therapist is that the therapist tries to have no agenda whatsoever other than what comes from the client. El terapeuta no tiene ninguna agenda más de la que viene del consultante. Es la única importante. At the same time, to stay fully personally present. Al mismo tiempo está totalmente presente. Sometimes people think this is easy, but it is not easy. Algunas veces piensan que es fácil, pero no lo es. In most of life, when people are in contact, En la vida, cuando la gente está en contacto, emotionally involved, they have some agenda that they want to have happen. involucrado emocionalmente, quieren una agenda, algo que sucede, quieren que algo suceda, algún tipo de agenda. And when people don't have an agenda, they are distant and they don't have it. Y cuando no tienen la agenda se distancian. It's a personal development to be able to stay fully present to the person, to live in the person's life space as the person has it for themselves, without having anything you want to change. Es muy importante, como dijo antes, estar totalmente presente, sin involucrarse en el espacio de la persona, sin agenda. It is anything but a passive process. It's very active inside yourself. Es un proceso sumamente activo, no es pasivo en absoluto. So, many psychotherapists find Rogers' propositions hard to believe. Algunos terapeutas, algunas proposiciones las encuentran difíciles de creer. Could these conditions be necessary and sufficient? Si estas condiciones pueden ser necesarias y suficientes. If you aren't initiating any interventions, would anything happen? Sin intervenciones, ¿va a suceder algo? Es la pregunta que se formula. What we would claim is that it is very deep in human nature to have the tendency to make sense of your own experience. Entonces es innato en la condición humana tomar sentido de la experiencia que se está dando, que se está llevando a cabo. And the person-centered relationship is very close to what every infant wants from his or her parents. Es al igual que los infantes, lo que ellos quieren de sus propios padres, se relaciona profundamente con esta imagen. To be received as you are, Ser recibido como uno es, to be prized from a person where you feel their genuineness. ser apreciado por lo genuino que uno es como persona. So, that is to say that we're believing that the self-healing capacities of human beings are very deep and very natural. Entonces la capacidad de autocuración es muy profunda y muy natural. So, the other thing that helps back this up
Entonces, lo que ayuda a respaldar esto is that when they do meta-analysis of research, cuando se hacen investigaciones y los análisis, that client-centered and experiential psychotherapies come out equal to the other psychotherapies. este tipo de terapias, las que estoy mencionando, resultan igual de efectivas que las otras terapias. When there are differences one way or another, they are trivial. Las diferencias, si van para un lado o para el otro, son triviales. So, also, people think intuitively, well, perhaps it would be faster if you intervene. Las personas piensan intuitivamente que va a ser más rápido si intervienen. That would feel intuitive, right? Eso se siente de manera intuitiva, ¿no es verdad? But it turns out not to be true. Pero no resulta ser tan verdadero. My understanding of this is when you intervene, Mi entendimiento es que cuando uno interviene, sometimes you make change happen faster. tal vez ayuda a que el cambio sea más rápido. Sometimes if you're a little bit off, you slow it down. Tal vez si uno se desconecta, se pone más lento este cambio. Sometimes you create resistance. A veces se crea resistencia. So when they study psychotherapies, Entonces, cuando se estudian las psicoterapias, client-centered therapy tends to go like this, el enfoque centrado en la persona sube and directive interventive therapies tend to go like this. y las terapias directivas, en las que intervienen, fluctúan. But on average, the results are the same and they are at the same rate of speed. Entonces, en promedio, los resultados son similares en el mismo periodo de tiempo, con la misma velocidad. So then people say, well, perhaps person-centered therapies would work with people with mild problems, Tal vez algunos piensan o cuestionan que el enfoque centrado en la persona funciona con problemas medios, but surely not clients with severe problems. pero no seguramente con problemas severos, Because, of course, they're not thinking right. porque no se piensa correctamente. They surely need someone to point out that they're doing the wrong things, thinking the wrong things, and you can't imagine that they would change. Porque se necesita alguien que les diga que están haciendo las cosas mal o que señale lo que está sucediendo. This would be clients who have very extreme emotions, Estos son clientes que tienen emociones muy extremas, who have difficult relationships, que tienen dificultades en relacionamiento irrational thoughts, o pensamientos irracionales, hallucinations, and voices. alucinaciones o voces. So, of course, this would cover some of the more severe diagnoses, Los diagnósticos más severos estarían cubiertos, like personality disorders, narcissism, como desórdenes de personalidad, narcisismo, borderline clients, o clientes borderline, consultantes borderline, dissociative identity disorder, desórdenes de identidad disasociada schizophrenia. o esquizofrenia. Now, I should say, just as a side thing, I realize that politics are a little bit different in Argentina than in the United States. Dicho sea de paso, quería mencionar que las políticas en la Argentina difieren un poco de los Estados Unidos. In the United States, counselors and psychologists both see the full range of psychological Los disorders. counselors y los psicólogos en los Estados Unidos ven todo el rango de los consultantes o pacientes, que no los llaman pacientes sino consultantes. Yes. And I think that's good. Creo que es bien, que es bueno. You'll maybe see why as I go along. Y tal vez vean por qué a medida que avanzo. So, what I have found in my work as a client-centered therapist, this was what I was saying at the beginning, Y lo que estaba diciendo en el principio y lo que yo he descubierto como enfoque centrado en la persona, that this more relational, less directive approach que es un enfoque más relacional, menos directivo, has very strong advantages with more severely disturbed clients. tienen ventajas significativas con los casos severos. If you are only seeing someone for a short period of time, Si uno ve a alguien por un corto periodo de tiempo,
it lowers the stress a great deal. Baja muchísimo el estrés, significativamente. If you can imagine what it feels like to be having very strange experiences. Si se imaginan lo que significa tener experiencias muy raras, It is very difficult when people are pushing you also. también es muy difícil cuando te están empujando o presionando. For example, I had a friend who is a psychodramatist. Tengo un amigo que es psicoterapeuta. She went to a conference on a psychodrama. El psicodrama. Gracias. She went to a conference on psychodrama that was very intense. So all Una week, conferencia de psicodrama que era sumamente intensa. all week, psychodrama, psychodrama, psychodrama. Era todo lo que se hablaba. On the last day, she gave her own psychodrama. Y el último día tuvo su propio psicodrama. And she started seeing smoke coming out of the walls, Y empezaba a ver humo que salía de las paredes, people's heads leaving their bodies. y las cabezas que se salían del cuerpo. But she said the hardest thing was that people immediately treated her as an object. Pero lo peor de todo era que la gente inmediatamente la trataba como un objeto. Everyone around her said, what should we do? Should we send her back to the United States? Should we call the doctor? Nobody was with her. Nadie estaba al lado de ella. Todos decían, ay, la tenemos que mandar de vuelta a los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Esto, lo otro. Pero nadie estaba a su lado. So if you are with someone, even very briefly, in the emergency room or a short-term therapy, Entonces, si están con alguien, aunque sea por un periodo muy corto, en una sala de emergencias, durante un periodo breve, being able to connect sensitively and well as a genuine person enormously makes the situation less frightening, and then makes the client less likely to be acting out, reacting. mejora significativamente la situación del consultante si uno está con empatía con la persona y está al lado de ella conectándose y no la trata como un objeto, como dijo antes. I am also saying, and this is Carl Rogers always said that person-centered therapy worked with all levels of disorder. Carl Rogers decía que el enfoque centrado en la persona funcionaba bien con todos los tipos de desórdenes. Yes. But the newer work in the Pero el trabajo más actual, by me and other theorists in the approach, has gone farther to explain why it works and a little bit how to be sensitive. y mi trabajo, al igual que otros colegas, ha ido más profundo para ver por qué funciona y en las sutilezas en las que funciona. This has to do with the concept of processing. Esto tiene que ver con el concepto de procesamiento, processing. Can Que you vamos a explain decir the concept of processing? procesos, o el concepto que explicaba. ¿Quiere explicarlo usted? ¿El concepto de proceso? Perdón, porque proceso en realidad dentro del enfoque y en el lenguaje inglés hace referencia a un cambio y a un movimiento constante. Nosotros en castellano no usamos mucho el gerundio, sería el procesando, el ir procesando. Entonces cuando la traductora diga Procesos. el proceso se refiere a esto, a un movimiento constante. Bien, gracias. Mejor. So we don't mean something mechanical, we mean something very alive in how experience changes in human beings. Justamente no es algo mecánico, sino algo muy vivo en el proceso de cambio. Pero vamos a decir proceso para los fines de la traducción. And because person-centered therapists aren't interpreting or intervening, we have had a special chance to see how processing works naturally. Y como el enfoque centrado en la persona no se basa tanto en intervenir, tenemos la posibilidad de ver cómo es el proceso de la otra persona, del consultante. So, the working definition here is processing is the sorts of immediate experiential changes human beings go through as they make sense of experience.
Y la definición de trabajo son las clases o los cambios que figuran acá, inmediatos que los seres humanos atraviesan That is, con la experiencia. you start with your lived experience Uno comienza con su propia experiencia de vida, in your whole body. con todo el cuerpo. So, for example, a deer has a lived bodily experience. Por ejemplo, con la propia experiencia de tu propio cuerpo. A ver. Any animal would have that. Cualquier animal va a sentir esa experiencia también. But what is distinctive of human beings is this intense tendency to take this experience, allow it to go through changes, and come to something in explicit words or images that has a story, that has a history, that has a logic. Y la diferencia con los animales es nuestra tendencia de tomar esta experiencia, de usarla como cambio explícito y convertirla en palabras o en imágenes y transformar esa experiencia. So, one explanation of the power of person-centered therapy is that it is so deeply in human nature to need to make sense, that people are always trying to make sense even if they are challenged a great deal. Y uno de los poderes de este enfoque centrado en la persona es la necesidad que tiene el ser humano de hacer sentido de la experiencia, aunque sea traumática, de hacer sentido de la experiencia que le está sucediendo. So even if someone is very challenged, if they have had trauma, if they have schizophrenia, if they have dementia, from inside them there is something that is still trying to make sense. And if you can catch that place where it's moving, it wants to go further. Y aunque sean problemas desafiantes, trauma, esquizofrenia, demencia o los problemas más severos, siempre allí se va a asomar algo que quiera tratar de ver el sentido que tiene esta experiencia. Now, I should say, as a side thing, person-centered people would say the relationship itself is healing, whether someone is processing or not. Pero también quiero decir, dicho sea de paso, que la relación es fundamental en este proceso. Es sanadora. Esta relación de por sí es sanadora con el consultante. So, for example, I saw one client for some time, maybe a year, Les quiero dar un ejemplo de un consultante que durante un tiempo, tal vez un año, who talked mostly about her bank accounts. se hablaba de las cuentas bancarias, en su mayor parte. Which bank accounts had more interest? ¿Qué cuentas bancarias tenían más intereses? ¿Cuáles daban más rédito? I thought, well, you are paying maybe 1,000 pesos to save 10 pesos. Estás pagando 1.000 pesos tal vez para ahorrarte 10 pesos, le decía yo al consultante. But later what she said was, it wasn't that she wasn't feeling anything. Pero después ella me dijo, no es que no estaba sintiendo nada. It was that she was feeling so much that it was terrifying. Es que sentía tanto que era aterrador. That having one place where she was safe to be as she was, she thought saved her life. Que encontrar un lugar en el cual se sentía segura salvaba su vida. So, probably most commonly what you would see in therapy that works for clients is this thing I'm calling processing. But it's also true, sometimes it is simply the relationship. Entonces el proceso es esto que funciona, pero también la relación es la que cura. Okay. So, let me give a simple example of processing. Voy a dar algunos ejemplos sencillos. The client says, I was so excited to get my new job. It's just what I always wanted. So I don't understand why I feel so bad. I have a tight feeling in my stomach right now as I talk to you. Les voy a dar un ejemplo sencillo de esto de lo que llamo proceso o procesamiento, que viene el consultante y dice, ay, me sentía tan fascinada con mi nuevo trabajo, que era lo que siempre quería, y no sé por qué me siento así, de repente, con este dolor en el pecho. I have the image that I'm very small and the building where I work is huge.
Tengo la imagen de que soy sumamente ínfimo y el edificio es gigante, es enorme. Somehow I feel like I'm an ant about to get stepped on. Me siento como una hormiga a la que van a pisar en cualquier momento. My stomach ache just got stronger when I said that. Y me duele el estómago cada vez que lo menciono. I have the image of my father's face when he said, "Why don't you ever study as hard as your sister?" Tengo la imagen de repente de mi padre que me dice, ¿por qué no estudias tan duro como tu hermana? You'll never amount to anything. Nunca vas a llegar a nada. So that's what it is. Entonces de eso se trata. It feels like no matter how hard I try, I'll fail. Independientemente de lo fuerte que trabajes, vas a fallar. Somehow I'll never be as good as she is. Nunca seré tan buena como ella. Now, that seems like a very simple, everyday example Este parece un ejemplo de todos los días, muy común. until you look at exactly what that person did. Hasta que observamos qué hizo exactamente la persona. First, she notices a problem Primero ella nota el problema, that is troublesome to her, but not yet clear what it's about. que le trae sus complicaciones, pero no lo tiene demasiado claro por qué. She pauses long enough to sense her whole body response. Hace una pausa para sentir la respuesta de su cuerpo. Now, some clients have difficulty stopping. Algunos consultantes no pueden detenerse. They talk, and they don't stop long enough to feel it. Hablan y no se detienen para ver lo que sienten. When she feels her experience, she's able to stay with that experience, even though it's upsetting. Cuando siente la experiencia, cuando se detiene, puede sentir realmente la experiencia, aunque sea abrumadora, Without panicking or being overwhelmed with shame or terrified by the intensity. sin sentir pánico, ni vergüenza, ni terror por lo que está pasando o sintiendo. When she does feel it, Cuando sí lo siente, she lets more come. deja venir más. That when you feel some of it, more ideas, more feelings, more images come. Más ideas, más sentimientos, más imágenes vienen. And from there, a new narrative emerges. Y desde allí emerge o surge una nueva narrativa. Now, for person-centered people, we have the word congruence. Tenemos el término congruencia para el enfoque centrado en la persona, Which means that the words you say fit with your whole body. que quiere decir que las palabras coinciden con el sentimiento del cuerpo. Your whole body says yes to it. Todo el cuerpo dice sí a estas palabras. It's incongruent if you tell yourself a story and your body is separate. Es incongruente si uno se cuenta una historia y el cuerpo está separado. But what this natural processing does is it helps you find the words or the story that your whole body, in fact, says yes to. Lo que ayuda a todo este proceso es encontrar la congruencia entre las palabras y el cuerpo, o lo que siente el cuerpo. Now, the client-centered experience La experiencia centrada en la persona is that when people feel very safe in a relationship, this sort of processing tends to happen spontaneously. cuando la persona se siente segura en la relación, este proceso ocurre espontáneamente. When they don't feel so safe, people go to what they already know. Cuando no se sienten tan seguros, la persona recurre a lo que ya sabe o ya conoce. So the client-centered relationship would be, I would say it's high contact and low control. Es de alto contacto y bajo control esta relación centrada en el consultante. Provides the safety that lets this natural processing. Provee la seguridad que permite que este proceso ocurra naturalmente. So, let's try a two-person example that has some more processing steps. Hay algunos ejemplos que les voy a dar que tiene todos estos pasos del proceso. A friend has promised to meet a colleague in the evening to help him with a project. Había una persona, un amigo, que había prometido encontrarse con un colega en la tarde para ayudarlo con un proyecto, But the friend never comes.
pero el amigo nunca apareció. The next day the man runs into the friend and barely wants to talk to him because he's so hurt and angry. Al día siguiente aparece el amigo y ni lo quiere saludar el otro porque todavía está enojado por el evento de ayer. The friend explains that his child was hurt in an accident El amigo le explica que tuvo un accidente el hijo and he forgot all about his promise to help. y se olvidó de la promesa de ayudarlo. The man still feels some hurt at being forgotten, but also understands his friend's worry and why he might forget. El amigo siente el dolor todavía porque se olvidó de su promesa a su amigo, pero es comprensivo con lo que le sucedió. So again, a very everyday example. Es un ejemplo de todos los días, cotidiano. But if you look at it closely, there's another processing step that is actually quite complex. Pero hay otro paso de este proceso que es más complejo si lo analizamos en profundidad. The man is aware of his own reactions. He's hurt and angry. El hombre está consciente de sus propias reacciones, está enojado y dolido, But he's able to put that aside enough to hear his friend's experience. pero es capaz de ponerlo a un lado para escuchar la experiencia de su amigo. But he doesn't totally lose track of his own experience. Pero no pierde el registro de su propia experiencia. So, as a broad view of processing, this is what I've been saying. Processing is a universal human inclination. El proceso es una inclinación humana universal, It's grounded in the biological structure of the human organism. se basa en el organismo humano y en su estructura biológica, And also, and this is important, it's a capacity that tends to develop naturally within early childhood attachment relationships. y es una capacidad que se desarrolla naturalmente durante la infancia y las relaciones de apego. Remembering that childhood attachment relationships have a lot in common with person-centered relationships. Recordando que estas tienen mucho que ver con los enfoques centrados en la persona, quiero decir, el apego en la infancia. So, in early childhood development, parents are providing, these, you can see the ages 0 to 7, they're providing safety and care. Acá pueden ver las edades, todas las edades en las cuales los padres proveen seguridad y cuidado. They're also helping a child hold their experience in attention. También ayudan al niño a mantener la atención en la experiencia. If you think of those early childhood play relationships, Si piensan en estas relaciones de juego de la infancia, de la primera infancia, the baby wrinkles her nose, el bebé frunce la nariz the person with her wrinkles their nose, y la persona, la mamá o el they que lo both cuida, burst lo out hace. laughing. Ambos se ríen. Intuitively, on both sides, with babies and adults, there's a pleasure in that kind of back and forth. Intuitivamente en este ida y vuelta hay cierto placer de imitarse. Also, adults are helping babies modulate the intensity of their experience. También los adultos ayudan a modular la intensidad de la experiencia. If something feels bad, they'll try to help. Si algo se siente mal, tratan de ayudarlos. If a baby is bored, they'll try to engage. Si el bebé está aburrido, tratan de hacerlo participar. And also beginning to name experience. Y también se comienza a nombrar la experiencia. Initially, a baby has the experience but has no name for it. Inicialmente el bebé tiene la experiencia, pero no tiene un nombre para ella. And some parents are better than others at giving a name that actually fits the lived experience of the child. Y algunos padres son mejores que otros en nombrar la experiencia que siente el hijo o el bebé. For example, with my nephew, Por ejemplo, con mi sobrina. I think he was maybe 3 years old. Mi sobrino, perdón, creo que tiene 3 años. His mother was in the kitchen with the new baby, Su madre estaba en la cocina con un nuevo bebé en ese momento. and he was in the living room throwing his toys. Y el nene estaba tirando sus chiches o sus juguetes en el living. So being person-centered and empathic, I said, "You're angry." Entonces, al ser empática y centrada en la persona, digo, estás enojado. He looked at me with the most amazement.
Y me miró con una sorpresa inmensa. I'm angry. Y me dijo, estoy enojado. And he tried it again. He threw a toy. Y siguió tirando los chicles. And he went into his mother. He said, I'm angry. Después su mamá le dijo, estoy enojado. But it felt like I could see the moment where he got it, that the word related to the whole experience. Pero ese era un momento típico en el cual la palabra estás enojado tenía congruencia con el cuerpo, lo que sentía el nene. On the other hand, children often have the opposite experience. A veces los niños también tienen la experiencia They say, opuesta. of course you want to see your grandmother. You love your grandmother. Claro que tienes que ver a tu abuela, amás a tu abuela. So why does my stomach hurt? ¿Por qué me duele el estómago entonces? So, just elaborating a little more here, that infants don't naturally hold experience and attention without an adult. Entonces el instinto natural de mantener la atención en la experiencia del adulto que ayuda al niño. And securely attached infants keep their attention longer. Y lo ayuda a mantener por más largos periodos de tiempo la atención. And this actually changes the brain. Y esto cambia el cerebro. It lets the brain hold experience and attention longer. Y ayuda a mantener la experiencia la atención durante más periodo de tiempo. And that's a deep learning for infants. Es un gran aprendizaje para los infantes. That immediately felt experiences are a good thing. Las experiencias inmediatas son algo positivo. And if experiences are bad and someone else comes, people make it better. Y si la experiencia es mala y alguien viene, la experiencia mejora. Likewise, infants initially almost have no capacity to modulate intensity. Al igual que la capacidad de modular la intensidad no ocurre al principio en los infantes. And in the same thing, that brain researchers are finding that the secure attachment changes the brain's capacity to modulate the intensity of emotion. Y también lo que se está descubriendo en las investigaciones es que el apego ayuda en la modulación y aumenta la capacidad del cerebro y la intensidad de modular. So, with a secure attachment, by the time a child is 5 or 6 or 7 years old, Entonces, para con el apego seguro, cuando un niño tiene 5, 6 o 7 años de edad, people start expecting children to do more of this themselves. la gente se espera que esto lo puedan hacer por sus propios medios cada vez más. So you're excited on the playground as a child, and then you go back into school. Entonces uno tal vez el nene está jugando en el recreo o en el patio, después vuelve a la escuela o al aula. People expect you to be able to calm yourself some and focus on your reading. Se espera que el niño se calme y que se enfoque en la lectura, por ejemplo. But the point is that these normal expectations are dependent on these earlier developments. Pero estas expectativas dependen de estos desarrollos previos. So, this for me explains a lot of the difficulties people have who are diagnosed with personality disorders. Esto explica los desórdenes de personalidad para mí, todo esto que estoy diciendo. That it is hard to hold their own experience and intention at a moderate level of intensity. Que es difícil mantener la intensidad de una experiencia en particular. And if someone tries to shift to somebody else's experience, Y si alguien la quiere trasladar a la experiencia de otra persona, the experience is a kind of annihilation inside. la experiencia es un tipo de aniquilación. Skip a few. Okay. So, this is what I would call fragile process Esto in es lo an que adult. denomino proceso frágil en los adultos. Now, most people experience fragile process in some part of their experience, the more vulnerable edges of their experience.
Muchas personas sienten estos procesos frágiles en las partes más vulnerables de sus experiencias en algún momento dado. But other people experience it more often and more severely, Pero algunas personas más a menudo y en forma más severa, that it makes it very difficult to have an ordinary adult life. y lo que hace muy difícil mantener una vida adulta normal. So they might have the tendency to experience core experiences at very high intensity or such a low intensity they can't find the experience. Y sienten una experiencia con un nivel de intensidad demasiado alto o demasiado bajo que no logra ver la experiencia. So someone might say, if I start crying, I feel like I'll never stop. Por ejemplo, alguien puede manifestarse que si comienza a llorar nunca va a detenerse, If I let myself be angry, I might break up the office. o si me enojo tal vez rompo todo en la oficina. And in particular, this difficulty taking the perspective of another person without having a sense of annihilation inside themselves. Y a veces se siente este sentido de aniquilación dentro de sí mismo. So this is a picture, you have Acá les mostramos una imagen. a person in daily functioning. There's a subject that's fragile Aquí hay un sujeto que es frágil, funcionando en la vida diaria, under the surface, acá en la superficie. but if it gets touched, it becomes so large that it takes up the whole life space. Pero si se ve afectado, toma todo el espectro de su vida. So, if a person can't take in another person's experience without this feeling of annihilation, Si no puede tomar esta experiencia sin sentir este sentimiento de aniquilación, the choices are very difficult. las elecciones son realmente difíciles. A person can stay with their own experience and stay real and alive, La persona puede permanecer realmente con esta experiencia, but be unable to take in the other person's experience. pero no puede llegar a tomar la experiencia de la otra persona. So, if, for example, the example we gave earlier of the man whose friends didn't come, Con el ejemplo del amigo que no se presentó, he could simply be angry. simplemente se podía enojar esta How persona. could you know I was counting on you? How nothing could explain this. Por ejemplo, le podría haber dicho a su amigo, ¿cómo pudiste? Estoy muy enojado, ¿por qué no viniste? Or he could take in his friend's experience and stay cut off inside. O el otro extremo, tomar la lo que le pasó al amigo y olvidarse de su propia experiencia. Now, other people might be happy if I kept my experience to myself, Otras personas pueden estar contentas si mantengo la experiencia para mí mismo, but I would have a feeling of deadness inside myself. pero puedo tener un sentimiento muerto dentro de mí. Now, I think the difficulty many therapists have Muchos terapeutas tienen la dificultad with clients in the middle of fragile process con los consultantes en medio de un proceso frágil o de fragilidad. is the fragile process is very evocative. It draws you to have opinions. Este proceso de fragilidad te lleva a diferentes opiniones. People want to do something La gente quiere intervenir, quiere hacer algo to help. para ayudar. But almost anything you say trying to help makes the problem worse. Pero todo lo que uno diga para tratar de ayudar empeora el problema. So sometimes therapists ask questions like, why do you feel that way? A veces los terapeutas formulan preguntas, por ejemplo, ¿por qué te sentís así? Or they make connections. O hacen conexiones. Like this seems similar to comments you made last week on some other subject. Por ejemplo, mencionan estos comentarios son similares a los de la semana pasada. They make interpretive comments. Hacen comentarios interpretativos. Like, does your boss remind you of your father at all in this situation? Por ejemplo, a tu jefe te hace acordar a tu papá. They make suggestions. Have you thought of telling her what you feel? O hacen sugerencias. ¿Pensaste decirle cómo te sentís? But these kinds of interventions, Pero este which tipo de might be helpful intervención, with other clients, que tal vez pueda ser beneficioso con otros consultantes, tend to backfire when someone's in the middle of a fragile process. tal vez en una persona en medio de este proceso de fragilidad es contraproducente.
Now you can see the interventions I'm describing are so mild, therapists don't even feel they're intervening. Estas intervenciones son tan leves que algunos terapeutas ni siquiera sienten que están interviniendo. So they don't understand why the client is so upset. Entonces no entienden por qué el consultante está tan amargado. So they go to diagnosis. Entonces van al diagnóstico. This is my borderline client who is always unreasonable. But they don't see that they had a part in making the client Pero unreasonable. no ven que son parte del estado en el que queda el consultante. This often leads to therapy ruptures. A veces esto lleva a rupturas en la terapia. These clients often have a very poor prognosis in therapy. Algunos tienen muy mal pronóstico en la terapia. Sometimes the therapists don't like the clients. A veces a los terapeutas no les gustan sus consultantes o estos consultantes. So it's often true, now as a client-centered therapist, I like empathic responding for all clients. Me gusta la respuesta empática para todos los consultantes como terapeuta centrada en la persona. As we said, it helps all processing. But with these clients, it's often the only kind of response the client can receive. Con estos consultantes es el único tipo de respuesta que puede recibir While staying in connection with themselves and in the relationship with the therapist. para estar en conexión con sí mismo y con el terapeuta. So this is something, as a therapist, where you need to let your client teach you. Esto es algo que tal vez el consultante les pueda enseñar. What kind of responding lets the client stay connected? ¿Qué tipo de respuesta hace que se mantenga conectado el consultante? Some clients will say, I need you to say nothing until the end. A algunos les gusta que el terapeuta no mencione nada hasta el final. Or I need you to sit next to me when I'm speaking. O necesito que te sientes a mi lado mientras hablo. Or be farther away. O que te alejes. Now, you are lucky, I think, if you have a client who's willing to tell you this. Tal vez hay consultantes que les van a contar esto, les van a decir esto. But often, therapists respond badly. Pero a veces los terapeutas responden mal al respecto. They'll say something like, I'm not used to having clients tell me what to do. Tal vez dicen, ay, no estoy acostumbrado a tener consultantes Perhaps you que me have digan qué hacer. some problem with authority. Did I remind you of your parents? Tal vez yo te recuerdo a tu padre o tenés algún problema de autoridad. Therapists, even when they're trying to be empathic, often underestimate how close the responding needs to be to stay with the fragile process. A veces subestiman los terapeutas, si bien pueden estar muy bien enfocados, qué influencia tiene este proceso. This is just another picture. That an empathic response lets, the process is difficult for the client, but it lets the client stay with it. Si bien en un proceso empático va a ser difícil el proceso, al menos se va a quedar con el consultante. So here's an example of close empathic responding. Les voy a dar un ejemplo de la respuesta comprensiva empática. The situation at work is a hopeless weight on my life. La situación laboral es un peso impresionante para mí. The therapist says, a hopeless weight. El terapeuta dice es un peso sin retorno o sin esperanza. Something about that whole situation feels like a hopeless weight. Esto, en todo este proceso se siente como un peso demasiado para soportar. Client says yes and cries. Y el consultante dice sí y comienza a llorar. So here's an example of empathic responding that's not close enough. Este es un ejemplo de una respuesta empática que no es lo suficientemente cercana. Situation at work is a hopeless weight on my life. La situación laboral es desesperante en mi vida, en toda mi vida. Therapist, you feel very frustrated at work. El terapeuta responde, te sentís muy frustrado laboralmente. Client, I didn't say I was frustrated. Why did you say that? You don't understand me at all. Y el consultante dice, no dije que estoy frustrada. ¿Por qué dice eso? Usted no entiende nada. Or some examples of comments that therapists might make that can easily trigger a strong reaction.
o algunos comentarios que pueden impulsar unas reacciones fuertes. The situation at work is a hopeless weight on my life. La situación laboral es un peso muy grande en mi vida. Therapist, why do you feel that way? El terapeuta, ¿por qué se siente así? Do you have any sense of what it has to do with? ¿Tiene idea de con qué se relaciona esto? So some possible client reactions are anger. Entonces algunas respuestas posibles son el enojo. Why shouldn't I feel that way? You think I'm too sensitive. I know you think I'm too sensitive. ¿Por qué piensa que soy demasiado sensible? Sé que usted piensa que soy demasiado sensible. Or they can kind of give up on their experience. Y tal vez puede abandonar su experiencia. Say, well, I suppose I shouldn't feel that way, doctor. Should I just be more cheerful? Y tal vez, bueno, decir, no me debería sentir así, debería sentirme de otra manera. Or withdrawal. The next few months are going to be extremely busy at work. I think this is a good time to stop there. O se retira, los próximos meses van a ser muy ocupados, creo que no voy a poder venir. You can perhaps see the therapist can easily trigger wounded, enraged reactions even when they're trying to respond empathically. A veces, aunque se quiera responder de manera enfática, puede haber un disparador. They may not realize that the issue is fragile. Porque no se da cuenta que el tema es frágil. They might misjudge the kind of response that will allow the client to stay connected. Y que la respuesta no es la adecuada para que se mantenga conectado. Or the therapist may get triggered by the client's issues. Like, for example, therapists often don't like being criticized. Por ejemplo, a los terapeutas a veces no les gusta que los critiquen. But as I said, further attempts to explore it or challenge it or things often escalate it further. Pero a veces esto escala aún más allá. So the empathic process, again, the picture tends to gradually moderate the intensity of the fragile El experience. proceso empático modera estas respuestas, estas crisis de relación. So I'm going to stop here. Me voy a detener aquí. We don't have much time. Por razones de tiempo. But what I do want to say about this work with fragile process Pero lo que sí quiero mencionar acerca de este proceso de fragilidad is that my experience is when you can stay connected in a safe way, que cuando uno puede estar conectado de manera segura, that you have a second chance at the development that optimally happens in the early attachment. tienen una segunda oportunidad que en los inicios para relacionarse. So these changes happen spontaneously. Estos cambios se dan de manera espontánea. That over time the person becomes able to moderate the intensity of their experience, Con el tiempo, el consultante puede moderar la intensidad de la experiencia to hold their experience in attention, para mantenerla dentro de la atención and then all of a sudden, which feels like a miracle, y de repente parece como si fuera un milagro. the client starts being able to have their own experience and take in someone else's experience El without consultante losing their own experience. puede tener su experiencia, tomar la experiencia del otro sin perder su propia experiencia. So that is a deep change. Es un cambio profundo. That is, of course, a relatively long-term therapy. Es una terapia relativamente a largo plazo. As I said, even in a very short-term therapy, it's helpful. But Pero- this deep interchange takes some time. Pero también es útil a corto plazo, pero en realidad esto funciona a largo plazo. The other forms of difficult process that are also very interesting to me are dissociated identity disorder, Los desórdenes multiple de personality, personalidad disasociada también son otros muy interesantes para mencionar. psychosis. So there are different things about responding to those issues. I just want to say that equally strongly I feel that the person-centered relationship gives a chance at deep healing with dissociated clients, trauma survivors, and people who have psychosis or dementia. Con las personas con psicosis o demencia, el enfoque centrado en la persona es una curación que con mi experiencia ha tenido buenos resultados. Sometimes, of course, with schizophrenia or dementia, there's some real brain damage. Tal vez haya algún daño cerebral con esquizofrenia o demencia. And yet,
within the limits of the person's organism, they still find a way to process. Pero dentro de los límites del organismo siempre hay una manera de procesarlo. Okay, Okay. so we will stop here so we can have some time for talking. Vamos a detenernos aquí para tener algo de tiempo para hablar, para conversar. Okay. Gracias. Si alguien quiere, por favor, formularle alguna pregunta a la doctora Warner. This, of course, is the conference. That is a great opportunity. These world conferences have never been in South America. Esta conferencia mundial nunca se ha dado en Sudamérica. You have it here in Argentina next summer, so the strongest thinkers in the Person Center are here. Y aquí los gurúes, digamos, del enfoque centrado en la persona van a estar aquí en la Argentina en verano. Invierno acá. Si alguien quiere formular una pregunta para la doctora. Sí. Estos procesos largos se refieren a la vulnerabilidad que tiene la persona. Si pudo haberlos mesurado, cuán largos son estos procesos. Might take my thinking is that an issue takes 3 sessions, a problem takes a year, and personality takes 10 years. 3 sesiones puede ser para iniciarse, digamos, el problema puede llevar un año, y todo hasta la resolución 10 años probablemente. For personality. Para No, el that problema is de not, personalidad. you don't have to do this all at once. Pero no se tiene que hacer todo de una vez. You go to therapy for a while, you stop, and come back. Se puede ir a terapia por un tiempo, volver, detenerse, volver. But I would say having this kind of challenge to your personality Pero con estos desafíos de personalidad is as destructive to your life, puede ser tan destructivo para la vida is likely to cause you to die, como con ganas de morir, as a heart attack or cancer. como un ataque cardíaco o cáncer. It stops you from being able to work, it stops you from being able to have relationships, Detiene las ganas de trabajar, de tener relaciones, causes despair, suicide. desesperación, suicidio. So, when people say therapy is expensive, I say health is expensive. Cuando la gente dice que la terapia es cara, claro que es cara, It is worth it. pero vale la pena. The other thing I would say about difficult process is that De los procesos difíciles también quiero mencionar people's clients' lives get better somewhat quickly. que las vidas de las personas mejoran rápidamente. More able to stay at work, more able to stay in relationships, more able to complete projects. It's the deep personality change that takes more time. Los cambios fuertes llevan más tiempo, pero las posibilidades de ir a trabajar, de completarse en relaciones, de completar proyectos, eso funciona rápidamente. For instance, 65 and over or 70 and over. ¿Podrían formular las preguntas en castellano? Así. Me gustaría conocer algo de la experiencia personal que tiene la doctora con gente mayor, digamos 65 o 70 y más.
Okay, there are two pieces that come to my mind. Tienen dos imágenes a mi mente. One is something like fragile process or trauma. Proceso frágil o trauma. I don't have a lot of experience with elderly clients, but they seem similar to other clients in doing this work. No tengo mucha experiencia con personas mayores, pero el proceso me resulta que sería similar. I have clients in their 70s working on this. But Tengo consultantes de 70 años que están trabajando. But the other thing I would say in working with dementia, Pero en demencia, al trabajar con demencia, quisiera mencionar. there's a very similar principle in person-centered therapy about staying very close with unrealistic experiences, psychotic experiences. Estar muy de cerca con las experiencias psicóticas y poco reales en el enfoque centrado en la persona. To stay almost exactly with the person's words and expressions. Mantenerse con las palabras y con las expresiones de la persona de cerca. And I had this experience with my own mother. Tuve la experiencia con mi propia madre. I had the training from Gary Prouty as a person-centered therapist who works with Gary psychology. Crowley fue uno de mis maestros en el enfoque centrado en la persona And I had done some training with him. y también me capacité con él. But my mother, who had been a scientist, a very high-functioning person, had Parkinson's disease and dementia. Tenía Parkinson y demencia y era una persona sumamente activa, una científica. So my father would come visit with friends and they would chat. Mi And papá venía con amigos a charlar. they'd say, oh, your son Robin is doing so well, you must be proud of his new job. And they could see her just kind of disappear. Y se podía ver, había comentarios como, debes estar tan orgulloso del nuevo trabajo, de ella, y se veía como que ella estaba desapareciendo, le desaparecían las imágenes. So my father told the family friends, there's no point in visiting because she's not there. Mi papá decía, bueno, no vale la pena visitarla porque ella no está allí, no está presente. And when we came with, this is called pre-therapy, Esto se llama with preterapia. Cuando íbamos a visitarlos, this contact reflections, con estas reflexiones de contacto, my mother would be there, maybe going like this. mi mamá hacía este gesto. And I would say, oh, you're making little folds. Y yo le decía, estás haciendo ruiditas. And she would say, yes, I didn't mean to be rude. I promised to finish this for the church by Monday. Y ella me decía, no quería ser ruda, prometo terminarlo para la iglesia para el lunes. I said, oh, you're doing it by Monday. Qué bien, le decía yo, para el lunes lo vas a tener listo, muy bien. And then we would have conversations that had images that were very psychologically rich and meaningful and felt connected. Y había relaciones psicológicas muy sentidas y que tenían mucho sentido y conexión. She would say, oh, I went to the mall last weekend with your father, which she didn't. Y ella me decía, fui al mall, al shopping el fin de semana pasado con tu padre, en realidad no había ido. She would say, he's the kind of person that isn't close nearby, but I can feel him in the other room. Es el tipo de persona la cual no está cercana, pero yo la siento como que está cerca, aunque esté en la otra habitación. I don't know if you can feel the difference this made, but for me, it meant for the last several years of her life that I felt intensely connected with her. En los últimos años de su vida me sentí inmensamente conectada con ella. And some of the most personal things she said to me in my whole life, because she would get more clear as she went along. Es como que ella se aclaraba a medida que terminaba su vida y fueron de la etapa más sentida y en la que me dijo las cosas más profundas de mi vida. So if you have a chance to learn Prouty's contact reflections, or just try it with people who are older, it's amazingly connected. Y es
I'm not sure if I'm answering your question. Y no estoy segura de contestar su pregunta, pero si pueden llegar a probar esto que les estoy diciendo con personas mayores. Muy parecido lo que acaba de contar a una secuencia bastante larga, una película que están dando en estos momentos, que se llama Antes del anochecer, la secuencia en que se reúnen escritores en Grecia y discuten y dan imágenes muy parecidas a las que usted acaba de ver. Una paciente. ¿Alguna pregunta más? ¿Miran sobre la doctora? Poniendo un ejemplo de una esquizofrenia, si hay un tipo de respuesta que es similar en todas, por ejemplo, si el planeamiento afectivo va cediendo o algo parecido, y si eso sucede más o menos en una secuencia. Otra vez. Poniendo el ejemplo de una esquizofrenia, si hay un tipo de respuesta que se puede medir en forma de secuencia, por ejemplo, el aplanamiento afectivo, si va cediendo en las primeras entrevistas o tantas entrevistas, y después va sucediendo otro tipo de respuesta, o es aleatorio la respuesta. The clients I've seen, which are few, but at least one for a very long period of time, responded very well to client-centered therapy. Los consultantes que yo vi, si bien no son tantos, respondieron muy bien a estos enfoques centrados en la persona. What Gary Prouty said was he would try close empathic responding for a few months and see what happened. Lo que decía Gary Prouty es que probaba estas respuestas empáticas durante unos meses para ver su funcionamiento, funcionaban. In a way that's similar to other difficult process, the connection lowers stress almost immediately. La conexión baja el problema casi inmediatamente, al igual que en otros enfoques. And then deeper changes happen over a longer period of Y time. luego los cambios más profundos se dan en un periodo de tiempo más largo. Now, my longest experience with a schizophrenic client who I've written about is Luke. Mis experiencias con pacientes con esquizofrenia. When I first saw him, Cuando lo vi por primera vez, I tried more regular empathic responding that involved paraphrasing, traté las respuestas empáticas con parafraseos and I found he didn't understand me. y descubrí que el consultante no me comprendía. So if he said, I'm angry, and I said, you're mad, Si yo decía, estás enojado, y yo le decía, estás furioso, he would say, I don't know, doctor, you know more about these things than I do. decía, no sé, doctora, usted sabe más de estas cosas que yo. So I moved to a
Proudy type contact responding, Entonces me moví hacia un enfoque más de comprensión al estilo de Proudy, where I was still trying to express empathy, but using his exact words. usando la empatía, pero utilizando sus palabras exactas. Now, these exact words were hard for me to follow. Estas palabras exactas eran muy difíciles para mí para seguir. So he would say, oh, when I was in the office, the gates weren't opening right, and I saw devils on the pictures. Por ejemplo, cuando estábamos en el consultorio, decía, las puertas no se abren bien, veo demonios en estos cuadros. So I would say, oh, in the office the gates weren't switching right, and you saw devils there. Y yo decía, sí, las puertas se abren y veo demonios en las mismas palabras que utilizaba. Now, at that time, I did not know what he was talking about. En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba hablando. But typically, at the end of a session, he would come to a sensible conclusion. Pero típicamente al fin de la sesión llegaba a algún tipo de conclusión. He would say something like, my father wants me to stop smoking, but it's my only vice, and he drinks too much, and I think maybe he needs therapy. Por ejemplo, al final de la sesión decía, bueno, mi papá dice que deje de fumar, pero es mi único vicio y él bebe y creo que él necesita terapia. So, in that time, my words for this were crazy thoughts and sane conclusions, and I got very interested. How did that happen? Y bueno, y era sumamente interesante para mí cómo llegaba a estas conclusiones y cómo sucedía. And then, after a while, I found when he spoke, I understood him. Cuando empecé a comprenderlo cuando hablaba después de un tiempo. And that was even more surprising. Y eso era más I sorprendente. started to feel schizophrenic. Yo también me sentía esquizofrénica. But I realized he was using a language that was a hybrid between ordinary facts and metaphors. Él utilizaba un híbrido entre metáforas y palabras reales, That didn't feel strange to him. que para él no eran nada extraños. And sounded like facts, but functioned more like metaphors. Sonaban como hechos, pero funcionaban como metáforas. And that did process in the way we described processing before. Y el proceso, como lo describimos anteriormente, I called these meta-facts. hacía como estos metahechos. Yes. That the meta-facts would hold his experience in attention Los metahechos hacían que la experiencia llame la atención and allow more feelings, more memories, more images to come y traía más sentimientos, más imágenes, más palabras and come to a clearer understanding of his experience. y llegaba a un entendimiento claro de su experiencia. Now, after a while, he said at first he said his previous therapist had been like a boss, and I wasn't like a boss. Él decía que el terapeuta anterior era como su jefe y yo no lo era. He didn't understand what we were doing. No entendía bien qué estábamos haciendo. His problem at that time was what he called the pain of the open road. Y era lo que sentía el dolor de la calle abierta. So I said, here's the way it works. Y así era la manera en la que funcionaba y así se lo expliqué. Often, if you talk about what you're thinking and feeling, it helps with the pain of the open road. En general, si uno habla de sus sentimientos y sus pensamientos, ayuda a lo que le está pasando. A little later, he said he wasn't sure what I was doing exactly, but he knew it was working because the police were behaving better. No sabía bien qué estaba sucediendo ni cómo, pero bueno, la policía estaba mucho mejor con él, o sea que funcionaba. And later he said, that he missed when we didn't meet for a week or two because his thoughts were clearer. Sus pensamientos estaban mucho más claros y cuando no nos veíamos durante una semana o dos, igualmente esto sucedía. Now, in a way, I am now saying schizophrenic language Ahora estoy diciendo que el lenguaje esquizofrénico is an important functional language. es un lenguaje funcional importante.
So to ask somebody who's schizophrenic not to use schizophrenic language in therapy Entonces pedirle a alguien esquizofrénico que no utilice el lenguaje esquizofrénico en la terapia is like asking somebody who's deaf not to use sign language. es como a alguien sordo pedirle que no use señales. It actively stops the process by which they clarify their thoughts. Detiene el proceso por el cual clarifican sus pensamientos. So if anything, he uses more schizophrenic language in therapy Entonces now. utiliza más el lenguaje esquizofrénico en la terapia. He clarifies what bothers him, why it bothers him. He gets a lot more confidence. Clarifica qué lo altera, por qué lo altera y eso le crea mucha más confianza. And he intuitively knows not to use it with other people. Intuitivamente aprende a utilizarlo con otras personas, este lenguaje. So he's gotten more confident in himself. He's gotten enormously more social. Entonces la vida social aumenta, mucha más confianza en sí mismo He looks less schizophrenic. y también se ve menos esquizofrénico. Bien. That's a piece of. Can I have a question? The second question. Yes. ¿Quién Quería pedirle a la doctora si hay alguna experiencia que haya tenido con pacientes previamente diagnosticados borderline, que ella sintiera que sería importante compartir. Okay. One thing I would say, Hay algo que quiero decir. in general, En general, borderline clients act less borderline in client-centered therapy. los clientes borderline actúan menos borderline en el enfoque centrado en la persona. I would say that the difficult behavior goes down maybe 85%. Este tipo de conducta difícil baja un 85%, diría. Initially, when I heard people describe borderline clients, I wasn't sure I had seen anyone like that. Cuando describían este tipo de pacientes, yo no estaba segura de haber visto alguno de estos pacientes borderline. Still, I do I've experienced with people who would be diagnosed as borderline is that they sometimes feel something like a tunnel vision. A veces sienten como una visión de un túnel con algunos de estos pacientes diagnosticados borderline. Which is to say, the person can feel her own experience very vividly, Que puede sentir esta persona su propia experiencia muy vívidamente. and it's difficult to stay with that experience, Es difícil permanecer con esa experiencia, but they can't put it in perspective. pero no lo pueden poner en perspectiva. So, let me give another everyday example. Les voy a dar otro ejemplo de todos los días. That suppose I was in a difficult time in my life and I went to visit a friend who kindly let me have her stay in her apartment as long as I wanted. Por ejemplo, estoy en un momento difícil, voy a visitar a un amigo que me deja quedarme el tiempo que haga falta en su departamento. And I was a smoker, and when I got there she said, "I'm sorry, you can't smoke in my Soy apartment." fumadora, pero ella me dice cuando llego al departamento, disculpa, pero acá no se fuma. If I was just with my own raw experience, Si estuviera con mi propia experiencia solamente, or, I might say, how could she even think she's a friend of mine? This is the worst time in my life. Smoking is the one thing that would help me. She must be a sadist to think that I would stay here without smoking. y diría, bueno, ¿cómo se le ocurre a mi amiga decir es el único vicio que tengo y está en este momento tan difícil de mi vida, es sádica, en pedirme que no fume, ¿cómo puede ser? If someone wasn't in the middle of a fragile process, they might experience that same thing. Si alguien no estuviera en un proceso de esta fragilidad, puede experimentar la misma situación,
But then also say, well, but many people don't like smoking in their apartments. She's been very generous letting me stay here. Y decir, sí, bueno, es cierto, es muy generosa en dejarme estar acá en el departamento, hay mucha gente que no le gustan los fumadores. And then come to a perspective in the middle that might have all the pieces. Y llegar a una perspectiva que tenga todas las piezas. I still feel a little hurt that she won't let me smoke, but I do understand how deeply she's health-minded and doesn't like smoking. Sentirse herida por un lado por no poder fumar, pero también sentirse ayudada porque la amiga la deja quedarse en el departamento. So I have found that when clients are in the middle of this kind of tunnel vision, it can be very difficult as a therapist to listen to. Es muy difícil para un terapeuta escuchar a estas personas que se sienten como que están en el medio de este túnel. Because my clients feel so intense and so one-sided in their view of other people. El consultante se siente tan intenso, tiene una visión de un solo lado de la situación. So the problem for me isn't literal empathy, understanding what the person's saying. The problem is not wanting to correct the client. El problema no es tanto en escuchar a la persona y en la empatía, sino en no querer tener una intervención. Not wanting to say, well, have you looked at her point of view? No decirle inmediatamente, bueno, no miraste el punto de vista. She offered you her apartment. She said you could stay as long as you wanted. You know, she sounds like a good friend to me. Ella te ofreció el I should have departamento. such a good friend. Me encantaría tener una amiga como ella, ¿no viste que te ofreció el departamento tan amablemente? So sometimes I say things like that, A veces se me escapan cosas por el estilo. and it never works. Nunca funciona. The person says, I thought at least there would be one place where I could feel understood. Porque el consultante necesita un lugar en el que se pueda sentir entendido. Is that answering your ¿Responde tu pregunta? Ya. La última. Trabajando desde el enfoque en Argentina, aprendimos de Roger las actitudes necesarias y suficientes. Y si bien aceptamos que son formidables y reemplazables, los recursos terapéuticos no siempre funcionan de la misma manera con los argentinos como funcionaban con Roger. Y entonces recurrimos a algunas técnicas con cierta similitud, como psicodrama, Gestalt, focusing. ¿Ha visto usted algo parecido en otros lugares, la necesidad de usar algo complementario para trabajar desde el enfoque? That's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante, por supuesto. I believe there is something about the client-centered relationship that touches something in human nature that's universal. Creo que hay algo en el consultante, en el enfoque centrado en la persona, en el consultante, que toca la naturaleza humana. But how that plays out in a particular culture may be very different. Pero cómo se desempeña o cómo juega esto en una cultura determinada es difícil, me parece. My own guess wouldn't be necessarily that you need other interventions, No diría que tal vez se necesitan otras intervenciones, but to know how to connect within the culture. sino cómo conectarse en esa cultura determinada. But it's I'm new to Argentina, so Pero bueno, es la primera vez que vengo a la Argentina, así que I'd be interested to hear other people's reactions to that. es interesante ver las reacciones de otras personas, por supuesto. But for example, in the United States and Alaska with native
American populations. con la población nativa americana en Alaska, en los Estados Unidos. People found that people were very uncomfortable coming to an office for 50 minutes. La gente se sentía muy incómoda de llegar al consultorio 15 minutos. But if they had counselors who came to the village, who stopped by someone's house, who had a more flexible time, Pero si tal vez había algún tiempo más flexible o si iban a alguna casa, ahí se sentían más cómodos. in Japan they found groups are very powerful. En Japón descubrieron que los grupos son algo muy poderoso, muy útil.